Muy bien, continuamos en sesión abierta, lo habíamos dicho, está con nosotros Belén Verón, ella es doctora en trabajo social y una experta en lo que es, digamos, justamente las políticas sociales, de desarrollo social, y queríamos charlar con ella en una etapa preelectoral sobre las prácticas clientelares. Belén, gracias por visitarnos, muy buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo decíamos, estamos en una etapa preelectoral en el que aparecen estas denuncias de dádivas, hay, digamos, ha habido algunas denuncias incluso que se han formalizado en la justicia, en las previas de las PASO, respecto de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estaba entregando algún tipo de alimentos o de ayuda, de dádivas, como se dice habitualmente, justamente en épocas preelectorales. Y queríamos conocer, digamos, en este espacio en el que nos ayudes a pensar un poco cómo es la lógica de estas prácticas y cómo se la ve desde el Estado y cómo la toma la gente también en esta etapa, ¿no? Sí, bueno, no es demasiada ciencia, la gente está más acostumbrada y más adaptada a estos mecanismos que incluso muchos de quienes por ahí lo pensamos desde el lugar bueno, de la ciencia, del trabajo social en mi caso, y se genera un contrato también con el dirigente político, porque Un es contrato implícito. un contrato implícito, porque es una estrategia también de subsistencia en un contexto de empobrecimiento tan generalizado como el que vivimos, ¿sí? Sin duda, uno no puede, desde una mirada crítica, dejar de denunciar estas formas de utilización de los recursos del Estado, por lo que implican en términos de derechos y también el lugar en el que se posiciona el sujeto destinatario, ¿no? de estas prácticas, despojándolo de toda dignidad propia de ciudadano que puede llegar a recibir como un sujeto de derecho estos beneficios porque efectivamente le corresponden, haciendo una transacción, digamos, por un voto, ¿sí? Y esto genera una desigualdad también en las relaciones de poder con las personas que los reciben, ¿sí? También un poco a veces es interesante, esto lo trabajo a veces con los alumnos, ¿no? Reconocer que muchas de esas prácticas que uno ve como de manera horrorizada, digamos, escandalosa en los sectores populares, también son prácticas que se dan en sectores medios y en sectores altos, que también reciben ciertos beneficios a cambio de lugares, puestos, votos, digamos. Entonces, también eso... Siempre hay una contraprestación. Siempre hay una aunque de otro contraprestación, nivel, ¿sí? digamos. Será una vivienda, será un cargo, será una beca, digamos. Entonces, esta práctica clientelar se reproduce con distintas metodologías en diferentes sectores. ¿Sí? ¿Se sigue repudiando o puede ser que se naturaliza también? Porque esto viene de años, ¿no? Digamos, Sí, y desgraciadamente se se va naturalizando, sí, se va naturalizando y como les decía, hay como una sensación de que, bueno, es parte de el folclore, ¿sí? Ya se espera este momento, entonces Claro. la gente, incluso mucha gente no condiciona su voto, creo yo, ¿no? No condiciona su voto, no es algo que yo haya estudiado específicamente, pero no es... entra en el juego, digamos, de recibir. Y después vota a quien claro, quiera. Sí. Es una práctica lamentable para la dirigencia política de los diferentes partidos. Digo porque, bueno, hoy tuve la oportunidad de acompañar a mi hijo, digamos, en esto del circo social ahí en el Parque Anquiroga, y veía cómo muchas gente, niños y adultos se habían acercado a partir de organizaciones. Y decía, ¿qué potencial hay en las organizaciones para resolver las necesidades, para resolver las inquietudes de manera comunitaria? Y a veces, si eso también es acompañado desde los diferentes sectores políticos, partidarios, se otorga un plus, digamos, a esa condición de ciudadanía
y es otro el tipo de contrato, digamos, el sujeto se empodera. Desgraciadamente, en estos contextos, en estas democracias tan licuadas que estamos viviendo, se nota la falta de esa base social, de esa ciudadanía organizada que puede demandar, que puede reclamar por derechos y salir de ese lugar pasivo en el que habitualmente lo pone el dirigente partidario, ¿sí? Más allá de este clima preelectoral, en general, vos en tu tesis que yo he leído haces un análisis muy crítico de las políticas sociales, de desarrollo social en general, o la política asistencialista en general, que se hacen desde el Estado durante todo el tiempo, digamos, no solo en las campañas preelectorales. Si bien tu tesis ya tiene algunos años, seguís compartiendo esa visión crítica. ¿Esto ha cambiado con el tiempo? Es lo mismo, por ejemplo, las políticas sociales que se hacen en este momento que las que se hacían hace 5 años o los que se hacían en la década del 90. Bueno, hay algo que es importante, me parece, distinguir, que una cosa es la política asistencial, que es necesaria y que es un derecho de los sujetos, sobre todo los que no han tenido o no tienen la posibilidad o la oportunidad de ingresar al mercado de trabajo, digamos, que no tienen otros medios de inclusión. Para que no sigan cayendo. Para que subsistan, digamos. Distinguir el asistencialismo, ¿sí? Y desgraciadamente muchas de las prácticas que se reproducen en las agencias, en los ministerios de desarrollo social, tienen esos intersticios, digamos, estas prácticas viciadas que desgraciadamente se corren de esto que tiene que ver con el derecho a la asistencia propio del ciudadano que no ha podido incluirse, hacia estas prácticas asistenciales y hasta clientelares, ¿no? Todos sabemos, digamos, es la caja que habilita, incluso que habilita a las campañas, que habilita al candidato, y con ciertas variaciones las políticas sociales más o menos han mantenido, esa es mi visión, digamos, estas posibilidades, ¿sí? En la medida en que se aporte mayor institucionalidad, hay una cierta garantía, eso es lo que yo opino. ¿Qué sería institucionalidad? El otorgamiento por ley, digamos, de esos beneficios, es decir... Por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿eso es un avance? ¿Vos lo ves como algo? El hecho de que le corresponde y no está dependiendo de la buena voluntad de un puntero político, en este caso... Yo creo que la asignación universal por hijo ha sido de lo que hemos visto, digamos, en estos últimos años, o en el periodo neoliberal, digamos, desde el 70 para acá, lo que más se ha acercado a una universalidad, ¿sí? No podemos hablar de una universalidad porque, bueno, ahí eso nos llevaría a discutir otras cuestiones, pero sí garantiza, digamos, desde su creación algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso, digamos, la institucionalidad a partir de algunos mecanismos de asignación del beneficio, ¿sí? Además, yo ahí tengo otras críticas también sobre la asignación, ¿sí? Por ejemplo, esto de que no se haya podido generar por ley, digamos, de que haya... algunas cuestiones en la aplicación, pero me parece que es lo más logrado, incluso desgraciadamente en las políticas provinciales no podemos hablar de algo similar, digamos, ¿sí? Pero sí, me parece que un aporte de la asignación universal es esto de poder vincular integralmente la salud, la educación, la alimentación. Eso me parece que ha sido significativo, sin embargo sigue manteniendo los mínimos, ¿sí? Esa es otra discusión, ¿no? Los mínimos de la subsistencia. Claro. Entonces, eso tiene que ver también con el sistema, con cómo está organizado. Claro. Entonces, no es para salir de pobre, digamos, para decirlo liso y llanamente, digamos, la política social asistencial tiene que ser entendida en esos términos, así como está ahora.
Vos Sí. desde tu profesión como trabajadora social han manejado últimamente datos estadísticos. Por ejemplo, ayer escuchaba que la región NEA y NOA encabezan la mayor cantidad de casos de trabajo infantil. Y un dato alarmante, por supuesto. Ustedes trabajan también desde lo social, por supuesto. ¿Manejan datos estadísticos de esto, de la pobreza, la desocupación? Sí, los datos que sabemos, digamos que hay un 33% de la población bajo la línea de pobreza, que las características de la pobreza que se está dando es lo que ya habíamos conocido en los 90 como los nuevos pobres, es decir, Sí. gente que por situación de desempleo, subempleo, el empleo informal, lo que conocemos como changa, pierden las posibilidades, entonces se tienen que restringir los consumos, entonces se baja, digamos, en las posibilidades de consumo, sobre todo en eso tiene que ver esta pobreza que impacta fuertemente en la población y que se lo ve cada día más a partir de las estrategias que la gente va asumiendo, que van desde, bueno, la economía popular y hasta algunas prácticas que también pueden ser por fuera de la ley, digamos, porque bueno, claro. incluso la economía popular a veces Claro, tiene al ser esas informal también no condiciones. está regulado. Claro. Entonces, lo que es necesario que desde el Estado se piensen también algunas estrategias para incluir este sector, ¿sí? No para aumentarle cargas, ¿sí? O seguir excluyendo, ¿no? Seguir excluyendo, Un mayor sino control de las organizaciones sociales, del dinero destinado a la asistencia social puede ser, habrá mecanismos, hay experiencias de ese tipo. de mayor presupuesto hacia No, digo que porque siempre se hace una crítica de que mucho de los recursos que se destinan a la asistencia social se pierden en el camino porque hay una mala administración o incluso hasta por algunos negociados, hechos de corrupción. Digo, si hay posibilidades de que las organizaciones tengan un mayor control de ese proceso. Sí, eso se ha probado mucho, incluso en los 90 hubo como una como una forma, digamos, de gestión de las políticas sociales a partir de las organizaciones. No siempre garantiza, a veces las organizaciones también están viciadas, digamos, a veces las organizaciones también tienen una serie de cuestiones que tienen que resolver, entonces el Estado le transfiere un problema más que una solución. Lo que no quiere decir que haya que restar presupuesto a la asistencia social, menos en este contexto, digamos, eso. Hay que pensar las formas, hay que buscar la transparencia, digamos, pero en este contexto, incluso esta mañana lo conversamos con una compañera alumna y decíamos esto, ¿no? Que en realidad en este contexto, desgraciadamente, retirar esa poca ayuda es contraproducente, ¿sí? Porque de eso está viviendo mucha gente, o por lo menos come algunos días, digamos, podríamos decir. Entonces, no será la mejor, tendremos que pensar otra forma de redistribución, sin duda, pero mientras tanto es lo que tenemos, digamos, para este sector. Belén, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Bien. Hacemos un separador muy breve y ya está la columna del profesor Jorge Pérez.